7 de la mañana, 13 minutos. Cada vez que hay un evento masivo en Bogotá, conciertos, eventos multitudinarios, o por ejemplo, las marchas o las protestas de los últimos días, aparece un grupo de personas, generalmente porque no siempre, usando una chaqueta y una gorra rojas muy llamativas, que buscan básicamente tranquilizar los ánimos, controlar y encauzar las emociones. Son los llamados gestores de convivencia. A veces uno siente que son muy pocos para la carga que tienen encima, pero realmente son héroes anónimos, gracias a que han salvado vidas y controlado momentos tensos que uno no sabe qué hubiese pasado si ellos no estuvieran allí haciendo su trabajo. En Bogotá, en las marchas, plantones y protestas desde el pasado 21 de noviembre han acompañado más de 150 movilizaciones. Han recorrido ellos, y empiezan a hacer los cálculos, más de 600 kilómetros con los ciudadanos. Yo, por ejemplo, cada vez que sé que los gestores de convivencia están en las calles, pues siento una tranquilidad. Yo creo que muchos ciudadanos lo sentimos. Y aunque pues, no siempre se controlan las emociones de la gente en masa, nos preguntamos otra vez cómo sería esa misma manifestación si ellos no estuvieran. Hoy vamos a hablar con ellos, vamos a conocerlos de cerca, saber cómo se organizan, qué hacen, qué no hacen, y escuchar anécdotas que yo creo que pueden resultar maravillosas y muy reveladoras de la condición humana. Está con nosotros Luz Estela Maya, ella es coordinadora de gestores de convivencia. Bienvenida, Luz Estela. Muchas gracias, Mauricio. ¿Hace cuánto está con los gestores? 7 años. 7 años. ¿Y coordinándolos? 4 años. 4 años. O sea, empezó usted con el grupo y poco a poco llegó a adquirir la experiencia para coordinarlos. Sí, señor. Bueno. ¿Antes de quién dependían? ¿De la Secretaría de Gobierno? Sí, señor. Primero fuimos de lo que era el Fondo de Vigilancia, luego pasamos a Secretaría de Gobierno y actualmente en la Secretaría de Seguridad. Bueno, y está también con nosotros Víctor Hugo Páez Ortiz, que es uno de los miembros del equipo. Víctor Hugo, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, señor. Ah, bueno, ¿a qué hora se madrugó muy duro o le está acostumbrado ya a madrugar? Estamos acostumbrados a madrugar y a trasnochar también. Sí, y a trasnochar. Cuando hay, bueno, depende, me imagino, de la hora, pero si son tempranos, temprana una manifestación, diga usted, se anuncia un plantón a las 7 de la mañana, ¿a qué horas tienen que pararse ustedes? 4:30. 4:30. Y sí, se van a alcanzar a llegar. Sí. ¿Y cómo es entonces esos primeros momentos de la organización? Supongamos que ya viene este plantón, ¿cómo se empiezan a reunir ustedes y cómo es como la logística? ¿Cómo se empiezan a distribuir? Bueno, Mauricio, nosotros tenemos un espacio, digamos, de precoordinación y organización de todos los eventos el día anterior, porque pues esto es cada día, dependiendo de la ciudad, es bastante dinámica, así como la movilización y los diferentes eventos que atendemos. Entonces, lo que está informado y que conocemos de antemano, siempre lo programamos el día anterior, se organizan los equipos dependiendo de cada uno de los escenarios en los que vamos a estar, revisamos qué clase o qué características tiene ese evento o esa situación y asimismo asignamos los recursos. Eso es cuando está informado y cuando lo tienen claro. Exactamente. Pero me imagino que tienen como unos turnos cuando dicen, mire, se está presentando esto, surgió espontáneamente o no espontáneamente, pero no lo sabían. Nosotros contamos con un equipo de reacción, siempre está ubicado acá cerca en la Secretaría de Seguridad y otro en la Plaza de Bolívar. Esos equipos se encargan de atender cualquier otra situación que se presente de forma espontánea. Esas personas o esos gestores están asignados desde las 7 de la mañana y en estos días del paro, pues ahí sí un poco más temprano, desde las 5 de la mañana en equipos móviles para atender lo que se presente. ¿De qué depende el número de gestores en la presencia de, por ejemplo, una manifestación van cuántos gestores? ¿De qué depende el número? De las características y la complejidad del evento. Se hace un análisis previo cuando es posible. Qué tantas personas están convocadas, qué tipo de población es la que está convocando, por qué rutas van a ir. Entonces, digamos, de estas características depende la asignación del recurso. Nosotros tenemos unos núcleos básicos de equipo que son de 4 gestores, que es lo que tenemos como para movilizar en cualquier situación, pero de ahí en adelante ya se va colocando el recurso dependiendo de la complejidad sobre todo. Bueno, ¿siempre van de chaqueta roja? Sí, señor. ¿Sí? Lo que son movilizaciones, plantones, bloqueos, vamos de chaqueta roja. Cuando vamos al estadio, chaqueta blanca. Ah, ven, esa chaqueta que ustedes tienen es doble faz. Sí. Ajá, perfecto. Entonces en el estadio la ponen en chaqueta blanca. De resto, voy a ver con el micrófono que estamos al aire, eso. Listo. Y de resto, ustedes van con la chaqueta roja. ¿Y por qué cambian el color de ir a un estadio a una manifestación? Por la neutralidad. O digamos, ¿por qué la cambiaron el color? Claro, dicen son hinchas de Santa Fe. Sí.
Sí, es algo así, o sea, la neutralidad del blanco siempre es para no Pero tener si juega como- el Caldas, me parece fabuloso. Gracias. Claro, está así. Tratamos de ser lo más neutrales también en el ejercicio de los acompañamientos a otros escenarios. No solo en el estadio, también vamos a eventos masivos. El equipo de gestores se ha convertido como ese equipo que todos quieren que acompañe a todas Claro. partes. Entonces, Una de las cosas que les garantiza eso en la neutralidad es lo que ustedes no hacen. ¿Ustedes son autoridad? no, señor. ¿Pueden detener, capturar? No, señor. ¿Qué más no hacen? Eso es muy importante. ¿Y por qué no lo hacen? Por ejemplo, nosotros no ejercemos funciones de Ministerio Público. No podemos intervenir en ningún momento cuando las autoridades están haciendo alguna requisa o algún tipo de inspección. No podemos sacar a los vándalos como muchas veces quieren que nosotros saquemos a los encapuchados de las movilizaciones. No es nuestro ejercicio. No somos autoridad como para decir... Pero no es nuestro ejercicio, Pero pueden conversar con ellos. Claro no que sí. porque, pero es precisamente porque no están autorizados y porque además conviene que ustedes no se metan, ¿no? Es eso. Hay como dos razones, una de autoridad y otra de conveniencia. Digamos, no tanto de conveniencia, sino el ejercicio de la confianza y del diálogo. Muchas veces Por nosotros... eso, conveniencia conviene para su trabajo, a eso me para el refería. trabajo. Es estar de los dos lados. Siempre nosotros estamos en la mitad. Eso es lo que hace la mediación, el diálogo, la confianza que hemos generado. Si nosotros estamos en una movilización y efectivamente en algún momento algunas personas que se encuentran con el rostro tapado se nos acercan, conversamos con ellos. Si hay esa parte de cómo lograr que la movilización siga de forma pacífica y lo podemos evitar, siempre el equipo de gestores va a estar dispuesto a tener un diálogo, aun cuando las personas tienen la cara tapada. Pero cuando ustedes ven, por ejemplo, que hay efectivamente un acto de violencia, están aporreando a un muchacho, a una muchacha o a un policía o mujer policía, ustedes o están destruyendo un público, están rayando una pared o destruyendo la vitrina de un almacén y lo están viendo, ¿qué hacen ahí, por ejemplo? Pues nosotros tratamos de hablar, sea pues los que están destruyendo, de pronto vandalizando, hablamos con ellos cuando podemos. Igualmente, si están agrediendo ellos están agrediendo a la fuerza pública, también tratamos de hablar con ellos como para mediar. Que hay momentos que pues lo podemos hacer, muchos momentos que no lo podemos hacer. Por ejemplo, cuando no lo pueden hacer, cuando se sale esto del Sí, es un claro, momento ya, muy ya. violento, incluso su propia integridad Cuando quedamos en física. el medio, La que no propia tenemos la integridad. protección Sí. como lo tiene el ESMAD, lo tiene la fuerza disponible. Sí, sí, ustedes dicen aquí, pues sí, también Claro, nos usted tenemos siente que- miedo cuando va a una manifestación de esas y empieza eso como a calentarse. A calentarse. Tanto el miedo, ¿no? El miedo es muy chistoso. El miedo a veces nos da después, un día después, 2 días después, cuando ya vemos las Dijo, imágenes. "Uy, miércoles, ¿dónde estaba yo?" ¿Dónde estaba? Lo que pasó hace unos 8 días, el viernes, en Plaza de Bolívar. Digamos, hubo un momento bastante tensionante donde se ve que el equipo hace un cordón en medio de los manifestantes que están haciendo unas agresiones a una escuadra de la fuerza pública que estaba en una esquina de la Secretaría de Gobierno. En ese momento el equipo de gestores hace un cordón y el llamado también de varios de los manifestantes a no continuar con los actos violentos. En ese momento el equipo es esa fortaleza que le da al resto como para seguir animando a que no se continúen. Luego cuando ya vemos que esto se traspasa un poco, empiezan a volar piedras, botellas, entonces en ese momento es cuando toca retirar el equipo porque ya la mediación y el diálogo y el llamado a la calma que hace el equipo pues desafortunadamente no es atendido por los manifestantes y nos toca retirar Sí, el ya equipo entraría. y ya nos dedicamos a más a la evacuación, a guiar a las personas que quieren salir del espacio donde hay una situación de confrontación, a atender en un primer respondiente a esas personas que de pronto puedan estar lesionadas o que de pronto se sientan... ¿Ustedes están interconectados de alguna manera? Porque, o cómo son las órdenes, retírense. Sí, el equipo cuenta con 2 medios de comunicación, unos radios punto a punto y unos avanteles. Con eso estamos totalmente comunicados. Cada, digamos, grupo de gestores tiene un líder, ese líder lleva un radio de comunicación y a través de eso se siguen las orientaciones desde la coordinación para el equipo. ¿Ustedes han sentido momentos en los que dicen, caramba, aquí sí paramos una cosa muy grave? O sea, que uno dice, realmente
me felicito o felicito a mis compañeros porque esto se iba a salir de madre. Sí, muchas veces logramos hacer cosas muy importantes, que también pues la misma comunidad le agradece a uno. Muchas veces la policía agradece la intervención que hacemos nosotros. ¿Y cómo, si nos puede contar una anécdota, quizás no el día para guardar la neutralidad de momentos o cómo se logra eso? Pues eso es como muy difícil porque, es decir, todos los días se presentan cosas diferentes. Sí. Porque como aquí acompañamos estudiantes, acompañamos bloqueos, lo que más se presenta es cuando de pronto hay vandalismo en Transmilenio, bueno, cuando hay bloqueos. ¿Han logrado ustedes que una persona que quiera hacer vandalismo los escuche? Sí, muchas veces sí hemos logrado lo que decía ya la jefe, con la gente que tiene el rostro tapado, hablamos con ellos, muchas veces lo hemos logrado, que no es fácil. ¿Qué les dicen ahí en ese momento? ¿O simplemente se retiran? Sí, ellos que muchas veces se retiran y ellos hablan con los demás estudiantes, que por lo general son estudiantes, y pues no es fácil hacerlo, no es fácil el diálogo, a veces en caliente con ellos no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque nadie quiere oír, se vuelve un diálogo de sordos, nadie quiere oír. Y entonces ahí, ¿qué técnica utilizan ustedes? Digamos, nosotros siempre nos fortalecemos cuando estamos en terreno y tenemos un trabajo articulado con otras entidades. Creo que ese trabajo articulado que se ha logrado fortalecer los últimos años con la Administración Distrital y otras entidades como la Personería, la Defensoría y actualmente también la Procuraduría que nos está acompañando, hemos logrado que esos equipos en terreno seamos un solo equipo y que cuando las cosas están un poco más fuertes o más allá, salidas de control, podamos hacer una intervención mucho más fuerte. Es decir, los cordones sirven muchísimo, los cordones humanos han sido una estrategia que estamos utilizando cuando vemos que las cosas van a empezar. O sea, apenas en un inicio hacemos un cordón humano, el manifestante sea el que quiera de pronto estar, digamos, sobrepasar ese cordón. Creo que estas chaquetas dan confianza, dan respeto y también han permitido que esas personas, no, ahí están los gestores, ahí está la personería, está la defensoría, no, vamos chicos, sigamos, sigamos con la movilización, hay que seguirla, o sea, llamar a que siga la movilización y que se neutralicen esos actos, digamos, funcionen mucho de los espacios. Muchas veces los manifestantes o en situaciones más críticas, no solamente la agresión hacia la fuerza pública, sino, por ejemplo, hacia los bienes tanto públicos como privados. Tenemos muchos de nuestros gestores que tienen una voz de liderazgo y también de confianza, o sea, los conocen, por ejemplo, Hugo tiene ya 11 años en el equipo, entonces también ese reconocimiento en terreno hace que las personas tengan un poco de respeto o bastante respeto. Ya lo conocen en todas las movilizaciones del 1 de mayo. En todas, por lo menos hace 11 años. Pero si uno dura 11 años es porque ha manejado la cosa con mucha inteligencia, porque realmente se trata de observar cierta percepción, sensibilidad, como metafóricamente puede ser oler el ambiente y saber esto se va a explotar por aquí, con quién tengo que hablar, dónde me tengo que ubicar, ¿no? Eso lo va a dar. Por lo general lo que hacemos nosotros es primero hablar con los líderes, sea de la protesta, bueno, del evento que sea, y con policía, igualmente con el que esté a cargo del dispositivo, con personería, si se encuentra defensoría. Entonces hace como un enlace ahí y ahí arrancar. Sí, pero ¿Usted es casado? Sí, claro. ¿Y qué Entonces, le dice su señora cuando se va para un evento de esos? echa la bendición. ¿Se ha encontrado con familia suya? No me refiero a su familia cercana, no sé si tiene hijos o no, pero me refiero a personas conocidas dentro de las manifestaciones. Sí, señor, claro. ¿Y violentos? ¿Momentos violentos? No. ¿Pues violentos ellos o...? Ellos. No, señor. Más calmados que usted. Sí. ¿Hay momentos en que hay que ser bravo? A veces. Sí. A veces, sí, señor. Toca poner carácter fuerte. Poner carácter fuerte. ¿Qué preparación tiene un gestor de convivencia? Sí. Bueno, la preparación creo que fundamental de un gestor es la experiencia.
digamos, aún no tenemos la cátedra o la formación o el diplomado en gestores de convivencia, sino la experiencia que este grupo tan maravilloso que tenemos de 151 gestores ha tenido durante estos 11 años que ya lleva el equipo. Después de eso, digamos, muchos son líderes comunitarios, tienen sobre todo esa conversación directa con sus comunidades o diferentes poblaciones. Asimismo, tienen formación en derechos humanos, en mediación policial, en primer respondiente, primeros auxilios, evacuación de eventos masivos, manejo de extintores. Digamos, esta es la formación que ellos tienen para atender estas situaciones. Pero mire, usted me está diciendo una cosa que dice que muchos de ellos son líderes comunitarios, lo cual significa que se trata en muchas ocasiones de llegar y hola, ¿cómo está? Me llamo tal, sino que hay un trabajo previo. Ese trabajo previo, ustedes van con comunidades y con grupos en universidades, en colegios, en parques, por ejemplo, las barras, cuando se reúnen y hay un partido de altísima tensión, porque se enfrenta con un equipo de aquellos pues, que se consideran barra brava o enemigos pues, tontamente de hace tanto tiempo. ¿Hay un trabajo previo? Sí, nosotros no solamente tenemos el equipo de gestores de la parte operativa, sino que parte de nuestro equipo está en el territorio, en las localidades, trabajando con las comunidades. Es ahí donde nos enfocamos a hacer ese ejercicio de prevención, ¿sí? Pues para precisamente tratar de solucionar desde esos terrenos, desde esas localidades, aquellas solicitudes que la comunidad tenga. En lo posible, nosotros siempre somos articuladores de seguridad entre la comunidad, las alcaldías locales y otras entidades a nivel distrital. También asimismo esa confianza que tenemos de los gestores, digamos, más antiguos y de los gestores que de pronto también ya hacen parte de una población, nos permite tener esa confianza de salir a la calle y saber de pronto por qué se van a manifestar o cuáles son las solicitudes de esa persona que va a ejercer su derecho a la protesta. Tenemos gestores, digamos, muy conectados con el tema estudiantil, entonces, por ejemplo, ellos hacen parte de alguna de las universidades, a ellos los llaman, mira, nos vamos a movilizar, tu equipo nos puede acompañar, sienten como ese respaldo que nosotros los acompañemos. Asimismo, las centrales obreras, diferentes sindicatos, siempre nos están llamando, así no sea, digamos, por un oficio, pero sí una llamada telefónica como, ¿por qué no nos acompaña? Y ahí el ejercicio siempre va a ser el acompañamiento. O sea, nosotros no negamos un acompañamiento, así no nos llegue el por día oficio. Que sea. El día que sea, la hora que sea. Los gestores son 24/7 al servicio de la ciudad. ¿Y ese es trabajo voluntario? No, somos contratistas de la Secretaría de Seguridad. Contratista. ¿Y cuáles son los requisitos, digamos, que tienen que tener? O sea, el perfil de todos los gestores es el de bachiller con 2 años de experiencia relacionada. Esa experiencia relacionada, por eso es la fortaleza que más tiene un gestor, que es el conocimiento en diferentes campos. Es decir, yo llego y digo, yo quiero ser gestor de convivencia, voy, me presento, soy bachiller, pero debo tener alguna experiencia. ¿En qué? Porque dice experiencia relacionada. Exactamente. Trabajo comunitario, todo lo que tiene que ver con el sector salud, seguridad. ¿Como ser líder en mi barrio o algo así? Sí, muchos de los gestores cuando llegaron eran presidentes o son presidentes, por ejemplo, de juntas de acción comunal, hacen parte de diferentes organizaciones, por ejemplo, de derechos humanos, han trabajado en derechos o comités de derechos humanos. Tenemos otras personas que han sido líderes, por ejemplo, tenemos un chico de Pasquilla y un chico de La Calera, que han sido líderes en ese sector, digamos, campesino de la ruralidad de Bogotá. Entonces, digamos que esa es la fortaleza, la experiencia en cada uno de los campos. Primeros auxilios, ¿lo saben ustedes? Pues se han tenido que practicar primeros auxilios. ¿Y usted siente que alguna vez, antes de que llegue, porque no hay cerca, pues digamos, los paramédicos o personas especializadas en el tema, que usted diga, ¿le salvé la vida? Sí, pues a mí prácticamente no, pero sí muchos compañeros lo han hecho, como lo que sucedió el día 23. El sábado. Con Dylan. Sí, señor. ¿Estaba cerca ahí de lo Sí, de estaba Dylan? muy cerca, pero hay un compañero que está más cerca de él, fue el primero que llegó. Le tocó llegar sí, a señor. prestarle los primeros auxilios a Dylan. Sí, sí. Exactamente. Yo quisiera preguntarle por accidentes que hayan sufrido ustedes, agresiones directas, ¿le ha pasado? Pues a mí, pues gracias a Dios, en el tiempo que llevo, nunca de pronto fue movilización de taxistas, pero fue un error me pegaron aquí un muchacho del ESMAD,
pero no fue, pues directamente gracias a mí, no. Ujú. Fue lo único que me ha pasado en los 11 años que yo. ¿Le quebraron algo o pues No, o simplemente acá, el golpe? No, golpe nomás. Sí. De resto, no, gracias a Dios, no. ¿A usted? Bueno, hace ya un año, inevitablemente, pues tuvimos que intervenir en una manifestación donde un líder de la manifestación fue a hablar con el resto de manifestantes que se tornaban un poco agresivos. Ellos mismos no aceptaron esa interlocución y estaban agrediendo a ese líder. Nosotros fuimos a intervenir precisamente para salvaguardar la vida de esa persona que se encontraba ya como con una turba de 20 personas. Al sacar a la persona fuimos golpeados. Uno de los gestores salió con una lesión bastante fuerte en el rostro, en la nariz, en la cara con una piedra. Y particularmente pues a mí me golpearon cuando, digamos, estábamos sacando a la persona. Un señor me empujó, caí encima de un carro, encima del carro un golpe en las costillas y pues algo, y afortunadamente fue solamente golpes, y lo de nuestro gestor Fabio pues también se recuperó satisfactoriamente. Y esa quizás usted la puede calificar como la agresión más fuerte que ha sufrido un gestor bajo su coordinación. Sí, porque ese día sí sentimos que fue una agresión directa. Muchas de las lesiones que hemos tenido nuestros gestores han sido lesiones en la intervención, de pronto porque por la misma situación se torna difícil, pero no una agresión directa. Por el contrario, ese día sí fue una agresión directa, que estábamos todos con la chaqueta, estábamos salvaguardando la vida, estábamos haciendo un cordón humano para sacar a esta persona cuando sufrimos esas agresiones. Y en estas manifestaciones de estos días que ha habido en algunos casos vandalismo, ya no se está presentando, digamos, los primeros días, ¿también ha habido agresión contra los gestores? Hubo una, digamos, no agresión contra los gestores, pero sí quedó en la mitad. Fue uno de nuestros gestores en esa imagen que se ve que estaban prendiendo una moto en la estación de gasolina de Héroes. Nuestros gestores fueron quienes apagaron cuando la motocicleta se incendió, y también estaban pues salvaguardando la vida de las patrulleras que se encontraban en esa estación. En ese momento pues uno de los gestores recibe como la primera llamarada cuando se enciende la moto, y pues tuvo unas pequeñas lesiones también ese día. Sí. Pero bueno, y si nos puede contar casos donde uno dice, mi intervención solucionó un problema. Yo se lo pregunté a él y me decía, realmente es todos los días, pero de pronto usted tiene alguna cosa para compartir con nosotros. La más anécdota reciente y que tenía en estos días como mi cabeza fue el día de la movilización, que para mí ha sido la más grande, que fue el 25. Llevábamos toda la movilización desde el Parque Nacional hacia la Plazoleta de la Hoja. Sí. Llegó un momento en que llegamos a la 45:30 y algún grupo de chicos, muchachos, empezaron a gritar, llegó el ejército, llegó la policía, el puente está lleno, no subamos porque nos van a caer. Entonces pues yo miro hacia el puente, no veo ningún tipo ni de policía, ni de autoridad, ni ejército. Envío a uno de los chicos como a hacer un recorrido previo, paramos la movilización en ese momento y ellos seguían gritando, hay ejército, hay policía, no sé qué. Y me dicen, bueno, no hay nadie. Entonces me paro ya con la voz un poco ronca y empiezo a gritar, sigamos, no hay policía, está todo seguro, vamos a seguir con la movilización, vamos súper bien, vamos a subir por el puente. Y de un momento a otro, todo el mundo siguió. Yo pienso que esa voz de liderazgo no solamente de nosotros, sino también de los que se manifiestan es importante, porque yo creo que en esos momentos, si nos dejamos seguir por ese run que salió en ese momento, pues hubiese podido pasar algo como pues una turba corriendo asustada, o de pronto algún otro accidente, porque estábamos justo encima del puente. Empezó la gente como a asustarse cuando varias personas gritaron eso, y creo que esa situación de control que hubo en ese momento, de decirle a las personas contundentemente, no hay policía, porque sabíamos que no había, logró que la movilización Pero ustedes iban en al calma. frente de la movilización. Sí, señor. ¿Y siempre van al frente de la movilización o qué? Siempre tenemos el equipo distribuido al frente de la movilización, lateral y en la parte de atrás. La emoción de las masas, ¿no? A veces la emoción también de la alegría se vuelve peligrosa. No solamente la violencia, ¿no? También a veces la alegría hace que la gente pierda los estribos, ¿no? Todo el tema de psicología de masas es algo por lo que nosotros tenemos que trabajar muchísimo,
somos nosotros los que tenemos que controlar en algunos momentos esas chispas, ya sea de euforia, de felicidad o también de rabia, ¿sí? ¿Y cómo era eso, de la psicología de masas? ¿Qué es eso? Ver, entender qué es lo que está sintiendo la gente y saber lo que tú decías, que ese olfato que nosotros vamos creando en la lectura que también le damos a las situaciones. Muchas veces nosotros podemos ver que una sola persona es la que puede estar alterando los ánimos en una movilización o en cualquier situación o aglomeración. Lo importante es esa persona, dirigirnos a esa persona, sí, tratar de calmarla, dialogar, a veces hasta un abrazo con esa persona que está... Se calma. Se calma. Ustedes son profesionales en gestar convivencia, ¿no? En que la gente utilice pacíficamente su derecho a la manifestación y a la protesta o a la alegría o a reunirse en una ciudad. Existen profesionales para crear odio, disturbios, anarquía, destrucción. Yo creo que más que profesionales son personas que también tienen un liderazgo negativo. Pero cuando digo profesionales se estudia, se sabe, ellos también pasan una preparación, un adoctrinamiento y empiezan a diseñar una serie de acciones. Es que se lo pregunto, por ejemplo, lo que vimos cuando el toque de queda, aquella acción que parece ser coordinada, que no los involucraba a ustedes, pero también los involucraba de crear pánico. Nosotros ese día, precisamente la labor de los gestores de convivencia, cuando ya empezó el toque de queda, porque dentro de las restricciones del toque de queda, o de las excepciones, perdón, estaba que nosotros como funcionarios y como servidores podíamos estar acompañando hasta último momento. Estuvimos hasta muy, muy tarde en el centro de la ciudad, calmando a las últimas personas que aún con el toque de queda estaban por ahí. Cuando ya empieza toda esta locura del pánico que se creó, el llamado desde nosotros como gestores era a la calma y que precisamente desde nuestra posición como gestores hiciéramos una labor de persuasión, neutralización, con nuestras familias, con nuestros conocidos, con las personas más allegadas, con aquellos grupos en los que nosotros precisamente ya estamos liderando. Al día siguiente salimos muy temprano a todas esas localidades a verificar donde se recibieron el mayor número de llamadas, a ver qué era lo que había pasado. Estuvimos todo el día. ¿Qué encontraron así? Que no había pasado nada. Que no había pasado nada. O sea, que todos decían, pero hay unos decían, sí, pero sí se me metieron. Digamos, no tuvimos esas denuncias en ese momento verídicas, o de pronto un video, mire, es que aquí se estaban metiendo, o es que no. Visitamos muchísimos de los puntos toda la mañana del 22, estuvimos desde las 6 de la mañana como hasta el mediodía recorriendo, hablando con... Ya situaciones diferentes las que se nos habían presentado el día anterior en Molinos, en Ciudad Bolívar, donde hubo otro tipo de situaciones muy diferentes a las de la noche. Pues ya son como los casos de investigación y todo esto de judicialización. Pero sí que hubo grupos, por lo que ustedes pudieron observar, aunque eso será resultado de la investigación, que estaban tratando de crear ese desorden, ¿o fue más un terrorismo psicológico? Por eso digo, son dos cosas diferentes. Las de la mañana, cuando estaban haciendo actos vandálicos en unos sectores como vandalizar los buses, el comercio y eso, sí habían grupos de personas, precisamente Hugo estuvo en Molinos, Hugo en Kennedy, en las Américas desde muy temprano. Portal Américas. Portal Américas, Portal eso Américas, desde las... que se desplazó hasta Chicalá, que fue todo el día en confrontación que hubo con policía y los manifestantes. Esos fueron unos actos diferentes a lo que ocurrió en la noche. En la noche, lo que nosotros pudimos verificar al día siguiente con el recorrido que hizo y el diálogo con comunidad, era que ese pánico de que se estaban metiendo los conjuntos no había sido... no se había hecho, digamos, realidad. Su percepción frente a la pregunta que le hice de si hay profesionales en crear odio, crear disturbios, crear desorden y una sensación de angustia. Pues que ya que tanto como profesionales no. No. Pues no, pues de pronto no falta que llegue alguien como a tomar liderazgo y decir vamos a hacer esto, pero profesionales no. Ya, entonces no, esa idea de que hay pues unos grupos de adoctrinamiento que saben
cómo agitar a los líderes, a qué horas, en qué momento. En Twitter hay unos que sí se ven, pero... Exactamente, pero ya en las calles por lo menos dicen Digamos, uno ve ustedes. más que es agitación de las masas. Muchas veces ni siquiera uno ve un liderazgo al inicio ni nada y después sale alguno por allá que toma la vocería y agita y se enciende y un grupo lo sigue. Pero digamos que veamos una forma muy particular, un actuar particular. Hay cosas que los hayan sorprendido, reacciones espontáneas. Le pregunto, por ejemplo, del cacerolazo, que a muchos nos sorprendió. Uno dice, ¿a qué horas esto se extendió de tal manera? Y yo veo el cacerolazo no solamente como una manifestación dentro del paro, sino como una manifestación de vocería ciudadana. O sea, no tengo un liderazgo, simplemente Luz Estela, ciudadana, decidí hacerlo. Pero ustedes allí se sentían como, digamos, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Qué va a pasar? No hubo como el cacerolazo no fue una movilización, no fue como que la gente salió tanto como vamos a bloquear una vía o vamos a sacar una marcha, sino que el primer día fue más como desde sus casas y eso. Nosotros no tuvimos una intervención, digamos, ese día, diferente ya estos otros que se han ido a concentrar a puntos como en los hippies, como en el Parkway. Hemos estado acompañando allá porque son concentraciones, aglomeraciones. Ahí hemos estado siempre el equipo acompañando los cacerolazos, el aguapanelazo, el chocolatazo, todas las versiones de protesta que han estado después del 21. ¿A ustedes cuando hablan con el SMAT les ponen cuidado? Digamos, hay una articulación en terreno que ha funcionado. Llegamos, nos presentamos, siempre hay un comandante, un oficial, como cabeza del servicio de policía y digamos que comunicamos con él, no es que nos hagan caso, pero pues tenemos una comunicación asertiva y creo que no solamente con ellos, sino con los demás actores de la movilización. Eso funciona muchísimo porque nos permite que nos reconozcan, que sepan que tenemos una chaqueta roja, pero que también no tenemos un escudo debajo de esta chaqueta. Que también articulamos muchas veces y que hablamos con los manifestantes. Entonces, ¿por qué ese gestor está hablando con los encapuchados? ¿Por qué está hablando con los manifestantes? Para que sepan que el rol de nosotros es hablar con cualquiera de las partes. Luz Estela, ¿qué es el diálogo? Para nosotros el diálogo es la forma más asertiva de comunicarse con una persona. Primero, escuchar. Nosotros siempre llegamos a escuchar lo que esa persona que se manifiesta necesita. Llegamos a escuchar al ciudadano que no está participando en la protesta, pero que también necesita llegar, por ejemplo, a sus casas, que necesita una ruta de evacuación, que necesita saber si las rutas las cambiaron para otro lugar. Y también luego de la escucha, también pues hacer unos compromisos. Muchas veces esos compromisos de por dónde vamos a coger, cuál es la ruta, vamos a llevarla por el carril mixto, vamos a permitir de pronto un carril nada más para que las otras personas, esos diálogos se hacen en el terreno y muchas veces esos acuerdos también en el terreno funcionan. Otras veces pues desafortunadamente no logramos que a pesar del diálogo y de esa mediación que hacemos, sean efectivas las... Hay, por ejemplo, cuando hay manifestaciones, bloqueos a Transmilenio, el trabajo de ustedes es hablar como gobierno, hablar como gestores, hablar como qué. Como gestores. Pero ¿a qué me puedo comprometer yo como gestor para que ustedes me evacúen la vía? Por ejemplo, a llevar la movilización en el carril mixto. Hacemos unos acuerdos, por ejemplo, con movilidad, para que nos permita llevar solamente la movilización por el carril mixto de los carros y que se transite normal el Transmilenio. Entonces, digamos, esos acuerdos, que digamos son estrategias que se utilizan, funcionan muchísimo y logran que la movilización cumpla con su objetivo de visibilizarse, pero también se permita la movilidad de las personas por el sistema de Transmilenio. Entonces, esta es la intolerancia, ¿qué es? Tolerancia. Intolerancia, qué pena, sí. Para nosotros es la capacidad de respetar el pensamiento de las demás personas. Así el pensamiento de la otra persona sea un pensamiento intolerante, por ejemplo. Yo le voy a decir a usted, tengo un pensamiento, es absolutamente falso, estoy poniendo además una caricatura. Las mujeres no deben estar en la calle. Entonces, es un pensamiento mío y entonces la tolerancia me dice, respételo. Entonces, yo respeto lo que tú piensas, el equipo de gestores no toma parte ni hace comentarios personales sobre lo que podamos pensar o no.
invitamos, primero escuchamos a esa persona que tiene un pensamiento intolerante, a que primero nos comunique, nos diga todo lo que piensa. Cuando ya nos sabemos por qué se está manifestando o por qué va a protestar, lo invitamos a que nos diga cómo lo va a hacer, si va a hacer un plantón, si va a hacer una movilización, qué es lo que piensa hacer. Dependiendo de eso también nosotros hacemos ese acompañamiento. Y si yo digo, por ejemplo, acompañamiento. bueno, entonces voy a cogerle del pelo a todas las mujeres que hay en este momento en la calle porque deben estar en su casa. Entonces nosotros lo primero... Estoy haciendo una caricatura, no me vayan a mirar porque caricatura. estoy absolutamente en contra de lo que estoy diciendo. En ese momento le pido al equipo que por lo menos lo primero que hacemos pues es ese diálogo y luego hagamos un cordón para evitar que salga a mechonear a todas las mujeres. A hacer eso, por ejemplo. A mechonear a todas las mujeres. ¿Y a ustedes cuando sucede algo así, medio violento, los pueden llamar a ser testigos o no? Sí, muchas veces, digamos, el equipo, dependiendo de las situaciones, nos llaman para pues, dar esas declaraciones, no solamente pues, con los órganos, digamos, de las autoridades, sino también con los organismos de control. El licor, ¿cómo lo manejan ustedes? Porque a veces las personas o se drogan o están alicoradas y salen y ahí el diálogo sí es que se vuelve muy difícil. Pues escuchar incluso se vuelve imposible, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes con eso? ¿Ya saben cómo es el trato en general que ustedes tienen con ellos? Pues el diálogo, es decir, nosotros dialogamos con ellos, muchas veces lo que usted dice es muy cierto, el trago y las drogas, pues hay mucho choque, y pues es muy difícil decirles no pueden tomar. Por ejemplo, un robo al parque. El trago lo entran ya clandestinamente. Y es muy difícil ir a decirles ya cuando el trago está dentro, es muy difícil decirles, o allá no puede ingresar, por ejemplo, policía. Los únicos que podemos ingresar somos nosotros. Entonces ya es muy difícil poderle controlar lo que es el trago. Pero ustedes no decomisan trago en nada de eso. No, señor. Se trata simplemente, empiezan ustedes a observar, a hacer unos ciertos cordones, a ver cómo van a proteger a las demás personas de estas personas que, bueno, no todo el que tiene trago o no todo el que tiene droga en un momento puede hacer tenga una intención violenta, pero cuando la tiene. ¿No? Es mucho más difícil. Lógicamente una persona en estado de alicoramiento o alteración, digamos, de sus funciones físicas y mentales no nos permite hacer una intervención tan efectiva. Si van acompañados, nosotros tratamos de identificar que esa compañía pues no esté en el mismo estado o alguno que esté un poco más mejor para que precisamente como que lo llame a esa calma. Siempre previo a cualquier movilización informada, el distrito hace unas mesas de trabajo con los manifestantes buscando hacer unas recomendaciones y buscando que la manifestación, movilización se lleve de la mejor manera posible. Muchas de esas recomendaciones son el llamado a que las personas dentro de la movilización no consuman licor ni consuman sustancias, no solamente por el tema de convivencia, sino también por seguridad de las mismas personas que se manifiestan. Una persona alicorada, de pronto caminamos bajo el sol, podemos tener desmayos, muchas veces vamos en la movilización y pasó algo y resulta que no es más allá que una persona de pronto inconsciente. Nos ha tocado, pues, como siempre, sea el que sea, prestarle esa ayuda. Sí. ¿Cuál es la visión que usted tiene de la calle, de la calle de una ciudad? Me refiero al espacio público de la ciudad. ¿De quién es el espacio público? ¿Quién tiene derecho a disfrutarlo? ¿Qué le gustaría ver en los espacios públicos de Bogotá? Para mí la calle se ha convertido en mi casa, mi otra casa. Y creo que para cada uno de los gestores es así. Nos levantamos, nosotros no tenemos un trabajo de oficina. Nuestro trabajo es con ¿Ustedes no van a la oficina nunca? Digamos, voy a la oficina a hacer ciertas cosas administrativas y eso. A cobrar, a los informes, a responder los derechos de petición de los ciudadanos, que esta época aumenta bastante y que hay que responderles también. Pero nuestro trabajo y el del equipo es todo el tiempo en la calle. Entonces el espacio público es de todos, es de cada uno de los ciudadanos que vivimos en esta ciudad. Seamos de aquí, no seamos de acá,
de los extranjeros, de los que llegaron, de todos. Me imagino el dolor entonces en ese sentido que usted debe sentir cuando fuera de una manifestación, no está en esto, sino que está usted como ciudadana caminando por la calle, ve a alguien destruyéndolo, maltratando el espacio público, dañando un parque, unos juegos infantiles. Eso, ¿qué piensa de eso? Y después de ver lo que es la calle para usted. Creo que era cuando me quito la chaqueta sigue en mí, o sea, me posee todo el tiempo. Es algo como que no he podido despegarme de mi rol de gestora. Todo el tiempo salgo y si veo algo que no está bien, me compro el lugar, voy y digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? Si hay un trancón, reviso, ¿por qué está trancado? ¿Será que hay una manifestación, hay un accidente? Nos ha pasado que voy y hay un accidente de tránsito, hay una ambulancia, no, me bajo, inmediatamente solicito el apoyo de salud para ese servicio. Si veo que algo está pasando, llamo a policía. Si están agrediendo a una mujer, inmediatamente también voy e interfiero. O sea, como ciudadana, nunca. Claro. Es que este rol deberíamos todos le ser puedo preguntar, gestores. sin mucha intimidad, ¿tiene familia? Quiero decir, por supuesto, papá y mamá. Me refiero a... Esposo. Me refiero a esposo o compañero o compañera, lo que sea. Es decir, una familia que ha formado distinta pues a su familia de papá y mamá. Sí, tengo, gracias a Dios, tengo un esposo maravilloso. No es gestor. no es gestor, y un día, hace poco me dijo, amor, me siento como mujer de policía gringo. Y yo le dije, bueno, ya entendí el chiste, pero sí, tengo 3 hijas. Eso. 3 hijas. Y eso, esa función, cuando mamá, no trabajes más. No, o sea, mamá, estamos con nosotros, pero están en el paseo y la mamá se baja porque vio algo que no... Sí, y nos pasa, y tengo mi señora madre que vive conmigo y todo el momento está pegada a la televisión ahora que ustedes están todo el tiempo transmitiendo en directo, está ahí todo el rato, bendiciones, mija, al equipo, por favor, cuídate. Entonces tenemos esa familia. Un Día de la Madre hace 2 años estábamos en la celebración, hubo una toma por parte de una comunidad a unos predios en Usme, y en ese momento tocó salir de la celebración, aunque muchas de las personas no entiendan. Siento que tengo una familia afortunada que ha entendido mi trabajo. Sí. Entonces soy afortunada. No es fácil, pero siento que soy afortunada porque han entendido mi trabajo. Pero además usted lo hace, me imagino, porque muchas personas podrían decir, lo lamento, no estoy de servicio, hoy es mi día de descanso, yo llevo una semana muy trabajada, me ha costado mucho, hoy es mi día de descanso, hoy no salgo. Eso se acabó. Hace 4 años desde que asumí la coordinación, eso se acabó. Eso se acabó. ¿Lo mismo pasa con usted, don Víctor? Sí, señor. Muchas veces está uno, que dice la jefe de celebraciones, reuniones familiares, los llaman, que hay que llegar a tal lado. Ahora, por ejemplo, este diciembre que viene, ¿no? Pues si Navidad y Año Nuevo. No, que le bajen porque es que estamos en... Exacto, que uno dice, qué bueno pasarme pues... tomarme un vinito pues con los míos, o un traguito con los míos, un aguardientico, ¿no? Que ni siquiera se puede porque muchas veces está uno de verdad en una reunión y lo llaman, mire, lo recogen a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, 4 de la mañana. Entonces, no es tan fácil las celebraciones en familia. Un traguito, sí, un vasito con agua. Sí, eso uno dice, no, ya no puedo tomar. Una gaseosita tan querido. Dice uno, ¿en qué momento toma? Y justo a medianoche pasó algo, ya uno se limita muchísimo y tiene control sobre eso. ¿Piensa usted que esto va a durar mucho tiempo en su vida, don Víctor? El ser gestor. Pues no sé, pues Dios quiera. ¿Pero le gustaría? Sí, claro. Sí, o sea, ¿encontró lo suyo? Sí, señor. ¿Sí? ¿Encontró la satisfacción? Muy bien como gestor, colaborándole a la ciudadanía. Llegando en la noche, a acostarse, a hablar, ver a sus hijos a la cara o a su familia a la cara y decirle... hice lo que es, me gusta, contribuí. Sí, señor, cuando se puede verlos, porque a veces le toca uno, llega muy tarde, sale muy temprano. Tengo una hija de 11 años. Eso es que... Entonces está dormidita. Está dormidita, claro. Y claro. a veces no, pero bien. Sí, lo mismo. Una pregunta, si es lo suyo, es la vida. Claro, yo creo que la vocación de servicio es lo que nos hace particular a los gestores de convivencia. Esto es más una vocación que una profesión, es lo que yo estoy viendo. Sí, no, como te digo, no hay una formación para gestores de convivencia, muchos han pasado por acá, pocos de los que quedan tienen tanto tiempo como Hugo, como
como Silvino, como Luz Elena, que ya llevan más que yo, casi 10, 11 años en el ejercicio del servicio. Y lo que nos hace seguir aquí es eso, ese amor por la ciudad y por el servicio. O sea, creo que la vocación de cada uno de nosotros es eso, es ser gestor. Las niñas suyas, perdóname, ¿la edad cuál es? Bastante diferente. Yo tuve una hija por décadas. Tuve unos 17, tiene hoy día 22. Tuve unos 23 que tiene 16 años y la bebé que tiene 2 años y medio. Ah, sí, entonces son como en edades muy... Cada 10 años. Como muy distintas. Es que la gestión de convivencia no hace. Todo a tiempo, ha sido en unos espacios que he podido... La profesión suya o lo que estudió, su oficio, pues aprendido es... Administradora de empresas. Administradora de empresas. Administro el equipo de gestores de la mejor manera. Pero eso, más bien eso, como bien entró administrando, pero se fue más allá de la sola administración. Sí, yo creo que esta experiencia durante los 7 años me ha permitido conocer a cada una de las personas que hacen parte del equipo. Yo conozco a cada gestor, conozco cómo caminan, a veces uno está en las cámaras, en algún PMU y yo allá va, ese es mío. No, esa chaqueta roja no, ese sí es mío, no, ese no es mío. Conozco sus fortalezas, sus debilidades, me preocupo por cada uno de ellos. Yo no estoy sola en esta coordinación, hay otro coordinador, nuestro compañero David Alejandro Montejo. Hacemos una dupla que creo que ha sido efectiva. ¿Hay alguna diferencia entre la labor de la gestión de convivencia en el terreno entre un hombre y una mujer? Que me diga, que para esto sirven más las mujeres, para esto los hombres, o da lo mismo. Yo sí creo que el perfil no solamente entre mujer y hombre, es más bien el perfil de cada uno de ellos. Tenemos mujeres que son muy fuertes, que tienen una voz de liderazgo, que las escucha. Entonces, para ciertas cosas uno dice, va ella, va ella, va ella. En otros momentos necesito que el equipo tenga un diálogo más cercano con jóvenes. Entonces, también buscamos a nuestros gestores más pequeños, más jóvenes. Tenemos gestores de 20, ¿Dónde manda don 20. Hugo usted? Hugo y Silvino, que son nuestros mayores, digamos, por experiencia, siempre van como a todo. O sea, ellos a todo. A veces uno dice, no, Hugo, Silvino, a todo. El conocimiento que ellos tienen, sobre todo de los líderes, los conocen a ellos. Entonces eso nos da a nosotros también confianza para entrar a trabajar en cualquier situación. Entonces Pues miren, muchísimas gracias. La idea de verdad era conocerlos y yo creo que conocimos lo que hacen estos gestores de convivencia. Ya los ven, estas chaquetas rojas o en los estadios, la chaqueta blanca. Ya del Caldas. Ya empiezo a ponerles problemas. Neutral. Neutral, exactamente. Ellos pueden ser de verdad una mano para un momento difícil ahí, son un puente. Están del lado de la comunidad, pero sobre todo están del lado del diálogo y de la paz. Ahí los conocimos, esta labor tan difícil, 151 que hay en las calles de Bogotá. Vuelvo y lo repito, uno a veces siente que son muy pocos para semejante labor tan complicada. Y semejantes movilizaciones. Y semejantes movilizaciones masivas, miles de personas y unos pocos gestores de convivencia tratando de canalizar ahí las rabias, con la psicología de masas, oliendo, como decía, percibiendo ahí, tratando de husmear en el ambiente qué es lo que puede suceder, dónde puede explotar esto, dónde podemos bajar aquí la tensión y lo otro, y eso se vuelve en un verdadero arte. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Manolito, Mauricio, por este espacio, por dar a conocer este equipo, y para todos los ciudadanos la invitación es que siempre que vean una chaqueta roja en cualquier movilización, en cualquier aglomeración, somos amigos y somos gestores de convivencia al servicio de la ciudad. Don Hugo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa, tenemos más para compartir con ustedes. Vamos a hablar ahorita, cuando regresemos, del barrio Los Naranjos. Vamos a hablar de